que se van a habilitar y vamos a repasarlo con las diferentes placas. Por ejemplo, te lo decía, los patios y las terrazas de los locales gastronómicos, reuniones de culto hasta 20 personas, iglesias, templos, 20 personas máximo. Obviamente, cada vez que decimos esto, es cumpliendo con las normas de distanciamiento y uso de tapaboca. Atención médica, de otro tipo de tratamientos, que algunas personas por ahí, si estabas haciendo un tratamiento dental, obviamente vas a poder, en este caso, volver al dentista a terminar con él. Centros de rehabilitación y también obras de construcción menor a 90 días. Que estamos hablando de obras de construcción tal vez pequeñas, pero es una manera también de buscar la reactivación laboral, en este caso por medio de la obra, en este caso la obra privada. Estamos hablando de obra de construcción menor a 90 días. Vamos a hablar de este tema, ya lo estamos saludando al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Ministro, buenas noches. Rodo Herrera lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, empieza a partir de mañana una nueva etapa, pero no quiero pasar antes sin hablar de esto que va a ocurrir, que es el festejo del Día de la Primavera, ¿no? Han habilitado parques y plazas y es muy importante remarcar que no se puede utilizar el transporte público para llegar a ellas. Qué importante todo lo que estabas diciendo, Rodo, insistir, ¿no es cierto? Necesitamos el día de mañana cuidarnos todos y todos nosotros, o todos los chicos, o los jóvenes o los adolescentes que pudieran tener la voluntad de participar, tienen familiares, tienen amigos, tienen compañeros, necesitamos hablar de ello, reflexionar, tomar conciencia de que este festejo tiene que ser diferente a todos. Tiene que haber distanciamiento físico, hay que usar tapabocas, no se puede usar el transporte público y hay que hacerlo con la menor cantidad de gente posible, en pequeños grupos, y todo lo que pueda evitarse, evitarlo. Ministro, esta mañana la viceministra de Salud, Carla Bisotti, cuando da el informe diario, dijo un dato que no es menor, y es esto que nosotros venimos viendo en las estadísticas en los últimos días, es que el virus está teniendo más repercusión, o como estaría migrando hacia el área del área metropolitana de Buenos Aires, hacia el interior del país. ¿Es un buen dato, para el área donde estamos nosotros, o es un dato preocupante porque esto marca que puede volver en cualquier momento? Mira, en realidad lo sabíamos desde el primer día. Este es un virus que ha llegado a todos los países de la Tierra y ha llegado a prácticamente todas las ciudades importantes del mundo. Sí. Con lo cual sabíamos que naturalmente iba a entrar por la Ciudad de Buenos Aires, que es el puerto de entrada de todos los extranjeros y las personas argentinas que volvían, pero que luego era una cuestión de tiempo que iba a llegar a las diferentes ciudades de la Argentina. La cuarentena precoz, esta decisión tan importante que tomó el presidente con los gobernadores, hizo que toda esa velocidad sea muy lenta. Ha sido muy prolongado en el área metropolitana por ese motivo, nos ha permitido aplanar la curva en la ciudad desde hace 10 semanas, pero naturalmente luego lentamente va a ir progresando y actualmente estamos con curvas en el interior que eran absolutamente esperables, que tienen en algunas ciudades una velocidad, una aceleración relativamente preocupante y hay que trabajar muchísimo para contener esas curvas, aplanarlas y evitar que los sistemas de salud no puedan dar respuesta, ¿no? El ministro de Salud de la Nación, también Ginés González García, habló sobre un tema, me gustaría compartirlo lo que dijo. Se le quiero compartir lo que decía, porque obviamente dijo Ginés, lo que me vuelve loco es que la convocatoria sea a contagiarse, y esto tiene que ver con la marcha de ayer. Se vienen haciendo marchas reiteradas en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que todos los días hay una marcha en la ciudad y esto tiene que ver, ayer fueron grupos tal vez anticuarentena, pero en la semana tenemos agrupaciones sociales. Es peligroso esto, ¿verdad? Es muy importante comprender que llevamos 6 meses de una cuarentena muy dura, con una enorme cantidad de dolor de todo tipo. Hay personas que han perdido a sus seres queridos, hay personas que se han enfermado gravemente, hay personas que no han podido operarse de cuestiones que necesitaban realizar, hay personas que han perdido el trabajo, en fin, no quiero pasar por todos los temas. Y hay muchos meses de incertidumbre, la gente ha perdido o ha generado una cantidad importante de daños en la esfera de la salud mental también. Con lo cual nosotros tenemos que tener una política clara, que haga un puente entre la realidad actual, que es mucho tiempo de cuarentena, y los meses que faltan para una vacuna, una solución definitiva. Y allí ese camino hay que hacerlo desde nuestra perspectiva con 2 ejes centrales. Por un lado, intensificar la actividad del Estado en rastrear, testear y aislar, y por supuesto tener el sistema de salud competente. Del otro lado, construir ciudadanía. Necesitamos dialogar con la gente. Y ese diálogo tiene que ser un diálogo transparente en términos de información, pero sobre todo de ida y de vuelta. Necesitamos comprender lo que le pasa a la ciudadanía en los diferentes
diferentes miradas ideológicas, políticas. No estoy haciendo de esto una mirada de quién está de acuerdo con A o B. Sencillamente tenemos que, como gobernantes, comprender lo que está emergiendo la ciudadanía y tratar de incluirlo en las políticas públicas. Y nosotros por eso venimos insistiendo hasta estas últimas semanas. Necesitamos, más allá de que sería ideal poder hacer unas cuarentenas más estrictas en muchos lugares de la Argentina, al día de hoy, luego de tanto tiempo, lo que necesitamos construir es un camino común. Y por eso necesitamos comprender los que piensan de diferente manera y proponerles algo que todos podamos acompañar. Y si hacemos eso, van a disminuir las marchas, van a disminuir las expresiones populares en el espacio público, porque seguramente todos se sentirán contenidos como corresponde. Más allá de eso, cualquiera que salga al espacio público sabe que hay que respetar los 2 metros. Necesitamos que todos tomen conciencia de eso y que usen todos el tapabocas como corresponde. Hay lugares de la Argentina donde han tenido rebrotes. De hecho, por ejemplo, Jujuy es un ejemplo claro. O, por ejemplo, la provincia de Mendoza, hablábamos con su intendente hace un ratito que nos decía que, obviamente, para cubrirse del día de mañana, el día de la primavera, decidieron ir a una fase 1 por algunas horas, digamos. ¿La ciudad tendría la voluntad, digamos, de ir hacia una fase 1 en caso que sea necesario? La ciudad no tiene ningún elemento epidemiológico para necesitar hacer eso. Lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires en las últimas 10 semanas es una estabilidad de casos entre 1.100 y 1.300, y estos últimos 20 días, desde que empezó el mes de septiembre, incluso un descenso bastante sostenido, no muy pronunciado, pero bastante claro, que nos ha llevado al día de hoy a una media de casos entre 1.000 y 1.100 de acuerdo a las semanas. De manera que lo que nosotros vemos es una curva que estaba estabilizada, que ahora está descendiendo lentamente, y para nosotros va a ser muy importante la semana que viene para ver si se consolida esta tendencia a la baja. Por otro lado, cuando vos ves la infraestructura sanitaria, estamos por debajo de 260 casos de internación en las terapias intensivas de hospitales públicos. Eso hace un promedio de ocupación de un 56%, y el subsector privado ha mejorado los últimos 10 días y está hoy alrededor del 70% de ocupación. De manera que todos los indicadores de la Ciudad de Buenos Aires lo que nos muestran es que estamos en un leve descenso y estamos con el sistema competente para atender a todo el mundo como corresponde. ¿Cuáles son los próximos pasos? Digo, porque yo me acuerdo que habían presentado en su momento una cantidad de fases, digo, y las cuales algunas como que se han mezclado. Digo, ¿qué falta, digamos, o qué porcentaje de la actividad económica está abierta en la ciudad hoy? ¿Qué será, un 80%? Sí, depende si lo miras por la cantidad de gente o la cantidad de economía que mueve, pero lo importante, me parece, volver a tu pregunta original, es nosotros tenemos un plan de apertura de 6 fases, y lo que hemos hecho en estas últimas 4 semanas es, dado que el número de casos, si bien estaba estable, no descendía aún, fuimos muy prudentes, muy paulatinos para la apertura, y hemos estado abriendo algunos aspectos o algunos condimentos de cada una de las fases, siempre priorizando que lo que estaba ocurriendo en los lugares cerrados, que es mucho más peligroso, llevarlos al espacio abierto, ¿no es cierto? De manera que lo que hemos propuesto para este nuevo periodo es completar cuestiones que ya veníamos realizando, como es completar los espacios para los encuentros sociales en pequeños grupos, en los bares o en los restaurantes, y sobre todo ir por la activación del sistema de salud, tanto público como privado, porque hay un montón de personas que tienen problemas de salud que no están siendo atendidas de la manera apropiada, y eso también significa gente que luego tiene daños irreparables o incluso que han perdido la vida por ese motivo. Así que ese es nuestro camino al día de hoy. Luego, en las próximas 3 semanas, de acuerdo a cómo evolucione la epidemiología, discutiremos, dialogaremos, observaremos la realidad y propondremos qué cosas podemos hacer. Ministro, me aguarda un segundito, tenemos que hacer una pausa de 3 minutos, que quiero hacer una pregunta más, ¿puede ser? ¿Cómo no? Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya venimos.